algoritmos genéticos para poder encontrar justamente esos parámetros que minimizan esta función. Ahora bien, de alguna manera hay que validar lo que estamos haciendo. Entonces, me sigue un poco lo que se habló en la charla pasada, que básicamente cuando uno agarra y quiere, bueno, como ya saben, cuando uno quiere verificar, quiere encontrar, validar un modelo, testearlo, lo que hace por lo general es agarra y tiene su set de datos con el que va a entrenar, lo divide en un set de datos de entrenamiento y lo divide en un set de datos de testing o de validación. Y lo que hacemos nosotros en este caso es, no sé si están todos familiarizados con el término de lo que es el área bajo la curva de la curva ROC en una clasificación binaria, pero básicamente volviendo a lo que se dijo en la charla anterior, uno de alguna manera cuando está haciendo clasificaciones, si yo tengo una probabilidad de saber de responder correctamente o responder incorrectamente, por ejemplo, yo tengo una probabilidad de 0,8. 0,8 yo puedo agarrar y poner un límite y decir, todo lo que está por arriba de 0,8 yo lo considero como que es correcto, lo llevo a algo binario. Todo lo que está arriba de 0,8 es correcto y todo lo que está abajo de 0,8 es incorrecto. Pero yo tengo las observaciones después reales de esos exámenes. Yo sé si fueron correctos o incorrectos después. Entonces, de alguna manera voy a tener, una vez que yo seteo ese límite, voy a tener una cantidad de positivos verdaderos, positivos, ¿sí? Acá lo que en inglés, true positive, false negative, true negative. Voy a tener algunos que los categorizo como que son correctos y eran verdaderamente correctos, algunos que son correctos y los categoricé como incorrectos porque me dio una probabilidad abajo de 0,8 y lo contrario. Y de esa manera uno, poniendo todos los rangos posibles de ese corte, yo dije uno solo, dije 0,8, pero uno podría agarrar y hacer un continuo y decir, bueno, voy a agarrar y voy a fijarme qué pasa en cada uno de esos cortes. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace eso, uno puede agarrar y hacer un gráfico, que es este gráfico que se llama, bueno, no voy a decir cómo se llama, es en inglés, no importa, esta curva ROC, que es acá un ejemplo que no es de datos míos, pero es simplemente un ejemplo para que se entienda, donde en el eje X uno agarra y lo que está poniendo ahí es cuál es la proporción de falsos positivos en relación a todos los que deberían haber sido negativos, y en este eje Y uno está poniendo la proporción de los que me dieron positivos, los que yo predije positivos, en relación a todos los que son efectivamente positivos, y cada uno de estos puntos de esta curva me está representando un corte diferente que yo elegí para categorizar cuáles yo digo que son positivos en mi predicción y cuál no. Y esta medida de acá, uno en realidad, ¿qué es lo que está queriendo buscar? ¿Cuál es el caso ideal? El caso ideal es que todos los que son positivos, yo los categorice como que son positivos, y todos los que son negativos, yo no los esté viendo, que no tenga falsos positivos. Si es negativo, yo no quiero que me aparezca acá. O sea, quiero tener una proporción 0 de falsos negativos. Todo lo que es negativo, quiero que sea categorizado como negativo. Entonces, el punto ideal, lo que a mí me gustaría encontrar es un punto donde yo estoy acá, ¿sí? Lo que sería el 0,1. Entonces, como uno no tiene una forma de elegir, uno tiene que elegir uno en particular, una forma de decir si un método es relativamente bueno es hacer la integral sobre esta curva. Y es la integral de esa curva, cuanto más cercana está a 1, quiere decir que mejor es la categorización que tuvimos. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que se usa para saber si este modelo está funcionando bien o no está funcionando bien. Pero en particular, dada la naturaleza del problema, las probabilidades están todas muy cercanas a cosas del estilo de 0,6, 0,7, o por decir algo. Y la cuestión es que la probabilidad de predecir en cada uno de estos puntos particulares si el alumno va a responder bien o va a responder mal es relativamente baja. ¿Sí? O sea que en comparación a otras áreas, por lo general cuando uno está tomando esta medida, espera encontrar cosas del orden de 0,8 para arriba, 0,9 para decir que el modelo está funcionando. Y en este área, por lo general, algo que funciona es
entre 0,6 y 0,7 como muchísimo. ¿Sí? Son números mucho más, para los que están acostumbrados a trabajar con estas mediciones, con estas medidas, son números mucho más bajos de lo que se suele trabajar, y cuando uno lee los papers originalmente dice, uy, esto está dando cualquier cosa. Y en este área es así, son valores bajos. Y después hay otras medidas que se pueden usar, pero algo que nosotros todavía no tenemos, que está muy bueno para usar, es que en Estados Unidos los alumnos, para poder pasar, tienen que tomar un examen estatal. ¿Sí? A final de año tienen que tomar un examen estatal, y si lo aprueban, pasan o no. Y ese examen estatal tiene los mismos objetivos que nosotros estamos analizando, y se considera como, ese examen se considera como ground truth de si el chico sabe o no sabe. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, cuando llegue el final de año, que todavía no llegó, recién empezamos el año escolar, vamos a tener esta información para poder testear un poquito mejor el modelo, para ver qué estudian, si las estimaciones que estamos haciendo del conocimiento son buenas o no. Ahora bien, vamos a las cosas, a las observaciones y problemas que tiene el modelo para contar un poquitito. El modelo no es mágico, hay varias cosas que a cualquiera se le vienen a la mente que son evidentes que no deberían ser así. Como por ejemplo que, de lo que vinimos diciendo hasta ahora, estamos considerando que cada pregunta está relacionada con un solo objetivo. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. A mí me están preguntando algo de un examen y puede ser que esa pregunta esté asociada con 3 objetivos diferentes. Y en el modelo que planteamos nosotros, de la forma BKT o Markov o como sea, la probabilidad de que el alumno responda bien algo dependía del estado en el que está en ese único objetivo. Pero si la pregunta está relacionada con más de un objetivo, la respuesta que sea correcta o no va a depender de 3 estados diferentes, por decirlo de alguna manera. Y eso no lo estamos considerando acá. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, para saltar un poquito eso en este modelo básico, lo que hacemos es como duplicar las preguntas. Si yo tengo una pregunta que tiene 3 objetivos, bueno, considero como que estuviera respondiendo 3 preguntas diferentes, una para cada uno de esos objetivos. Y es la forma fácil de saltearse esas dificultades. En algún momento habría que volver para atrás y revisarlo, ¿no? Pero la forma gratis de hacerlo es eso. Ahora bien, lo otro es lo que mencioné antes, que tenemos el problema de que este tipo de funciones tienen un montón de, en el caso de la probabilidad, un montón de máximos, y en el caso del error cuadrado tiene un montón de mínimos. Así que también tenemos el problema de que cuándo es suficiente para haber mapeado las soluciones, para estar seguros de que realmente estamos llegando a los parámetros deseables. Y aparte, otra cosa que no escribí acá es que también puede ser que tengamos degeneración, ¿no?, en los resultados. Puede ser que yo tenga 10 de parámetros que me dan igual de bien, ¿sí? Y una vez que hago eso, esto es un problema general, ¿no?, de la estadística, no es solamente de esto. Una vez que hago eso, ¿cómo decido con cuál set de parámetros me quedo? ¿Con qué criterio? ¿Está bien? Y ahora vayamos a las cosas un poco feas de no haber usado la probabilidad realmente y usar el error cuadrado. Cuando uno está haciendo eso, tiene que tener cuidado con la simetría de preguntas. Supongamos que yo tengo un alumno que responde 100 preguntas y 10 alumnos que responden una. Al estar haciendo esto, en realidad, haciendo el error cuadrado, yo lo único que estoy haciendo, estoy pesando a ese alumno que tuvo 100 respuestas. Los demás no le están jugando de nada, no están haciendo nada. ¿Está bien? En el caso de la probabilidad, eso no es así. Pero en el caso de estar haciendo una suma, de la forma que tengo, que no sea multiplicativo, importa mucho la disparidad de la cantidad de preguntas que tiene cada alumno. Y no solo eso, también está importando mucho si está desbalanceado los datos. Si yo tengo que los alumnos el 80% de las veces responden bien y el 20% de las veces responden mal, esta cuenta también me está arruinando un poquitito, porque va a tratar de mover los parámetros de tal forma de darle mucha más importancia a la categoría desbalanceada, a la que tiene más valores, ¿sí? Entonces ese es un problema también que hay con haber hecho esa heurística. Algo que no tiene tanto que ver con el modelo y son cosas a considerar por la implementación que tenemos nosotros es, cuando uno empieza a hacer esto, uno no tiene datos y tiene que poner algunos parámetros de algún lado para empezar a dar resultados, ¿no?, los profesores. Entonces supongamos que después de un mes de que empecé con unos parámetros que más o menos los pongo, por algún motivo les pongo los parámetros a esos objetivos, empiezo a dar resultados.
En algún momento tengo datos suficientes para poder hacer esta minimización, maximización de la probabilidad y decir, bueno, tengo datos suficientes para decir, los parámetros que estaba usando antes no eran los correctos, voy a usar estos parámetros que fitié. ¿Está bien? La cuestión es que siempre voy a tener más datos y siempre voy a poder agarrar y decir, cada un mes, cada 2 semanas, agarro y tengo un set de parámetros nuevos. La cuestión es que en algún momento yo tengo que cortar, yo tengo un resultado. A la semana número 2, yo tengo que el chico sabe tanto, tengo tal probabilidad. Pero eso lo calculé con un set de parámetros. Ahora, si yo estoy fiteando de vuelta, tengo un nuevo set de parámetros, ¿qué hago en el medio? Recalculo todo de vuelta y cambio la probabilidad que le estaba mostrando el profesor. Eso es raro, porque el profesor por ahí se da cuenta que le cambió de la nada la probabilidad sin que el alumno haya hecho ningún examen. ¿Sí? Entonces, tiene más problemas esto, pero es algo es importante saber cómo y cuándo, cada cuánto cambiar esos parámetros y si recalcular o no las cosas que se le están mostrando al profesor, porque puede traer problemas. Y la otra cosa más, otra de las cosas a considerar es, ¿desde cuándo empiezo a mostrar los resultados? Supongamos que yo tengo un set de parámetros que me gusta, está estabilizado, me llegan más datos, pero siempre tengo los mismos parámetros. ¿Cuándo estoy seguro que estas son más o menos preguntas abiertas? No tengo respuesta a todas estas, por las dudas. ¿Cuándo empiezo a mostrar? ¿Cuándo estoy confiado de que la probabilidad esa que le estoy mostrando al profesor es correcta? ¿Desde la primera vez que responde una pregunta? ¿Desde la segunda? ¿Desde la quinta? ¿Cuándo es confiable ese valor? Sí, una cosa que se puede hacer para tratar de ver un poquito eso, tratar de hacer un bootstrapping, es tratar de ver la distribución de parámetros con los datos que tengo y ver cuál es la variabilidad que tengo de esos resultados dependiendo del set de datos que haya utilizado para encontrar esos parámetros y ver si en algún momento, si después de una determinada cantidad de preguntas, la variabilidad del resultado ya no es tanta. ¿Sí? Esa es una forma que se podría hacer. Otra pregunta interesante para hacer es, yo al profesor no le voy a mostrar la probabilidad. En algún momento le voy a tener que decir si el alumno sabe o no sabe. El profesor quiere saber si sabe o no sabe. No le digo si sabe con una probabilidad de 0.87. Entonces, en algún punto tengo que poner un corte. ¿Y cuál es ese corte que tengo que poner para decirle al profesor, todos los que están arriba de tal valor saben y tales no? Bueno, una de las formas de hacerlo es justamente con los exámenes esos estatales de final de año que todavía no tenemos. Pero esa es una forma de decidir. Y otra cosa interesante es que los alumnos pueden repetir preguntas. Si los alumnos hacen mal las cosas y responden otra vez la misma pregunta, esa pregunta que respondió de vuelta, ¿la considero de la misma forma? No tiene mucho sentido porque en realidad ya tuvo oportunidad para pensarla antes, puede haber leído, puede haberlo aprendido, no es que la ve de cero, no es lo mismo. Entonces, lo que hace, no lo mencioné antes, pero BKT lo que hace este algoritmo es, se olvida de todas las respuestas que no son la primera, solamente considera la primera respuesta. Considera que la segunda y sucesivas ya tienen más información y no pueden tratarse de la misma manera, entonces se las olvida, solamente considera las primeras respuestas. Ahora bien, algunas de las cosas que le agregamos al modelo, que son estas dos en particular por ahora, son cosas como, por ejemplo, crédito parcial, que evidentemente no tiene tanto sentido que las cosas sean correctas o incorrectas completamente. Hay grises en el medio. Si un alumno se sacó un 7 y tiene una escala de 0 a 10, no es lo mismo, no es considerar que sacó un 10 o considerar que sacó un 0. Hay cosas en el medio. Entonces, ¿qué podría hacer uno si tuviera la formulación probabilística bien hecha y pudiera resolverlo? Bueno, uno podría agarrar y en vez de hacer que las cosas observables sean una binomial, podría hacer que fueran multinomiales, podría tener alguna distribución continua, ¿sí? Y se puede también maximizar esas cosas, pero de alguna manera si pongo multinomiales o otra cosa, estoy aumentando la cantidad de parámetros y el problema se me va a complicar muchísimo más. Entonces, lo que hicimos nosotros, una forma de salir del paso relativamente rápido por ahora, es hacer algo fácil que es simplemente considerar de alguna manera la relación, o sea, el porcentaje de puntos que sacó con respecto a lo que podría haber sacado, y hacer una combinación lineal simplemente de cuál es la probabilidad de que supiera si contestó bien y de si contestó mal, pesándolo con ese valor. ¿Sí? Esto no es un update bayesiano como Dios manda, pero
de alguna manera es algo que no suena tan ilógico. Si estamos haciendo una combinación lineal, uno podría hacer esto es una combinación lineal, pero uno podría agarrar y poner, no necesariamente tiene por qué ser algo lineal, uno podría agarrar y poner algún tipo de función ahí, podría ser una función de esa nota. Pero esto es lo que estamos haciendo por el momento. Y otra cosa muy interesante es que hasta ahora nosotros estamos considerando que todas las preguntas tienen el mismo valor. Todas tienen la misma dificultad, todas tienen el mismo nivel de aprendizaje que me están proporcionando, y eso no es necesariamente cierto. Hay preguntas que son mucho más fáciles y no deberían tener la misma probabilidad de que alguien la erre o de que alguien la adivine, y hay preguntas que hacen que yo aprenda mucho más, entonces esta probabilidad de aprender este PDT debería ser más grande, ¿sí? Y nosotros no lo estamos considerando eso. Entonces, una forma también es agarrar y decir que estas probabilidades están dependiendo de condiciones extra que se llaman los covariates por lo general. Entonces estas probabilidades de que el alumno conteste bien o conteste mal o aprenda son dependientes de cosas externas. ¿Qué son estas cosas externas? Bueno, una dificultad que yo le puedo categorizar a la pregunta, o si la pregunta está dentro de un examen anual, un examen semestral, ese tipo de cosas. Pero nuevamente, ahí le estoy metiendo más parámetros al problema y se complica más también. Pero una forma también con una idea parecida a esta es agarrar y tratar de, a las preguntas, tratar de ponerles una especie de peso. ¿Sí? Entonces el update que estaría teniendo normalmente bayesiano, si yo considero que es una pregunta muy fácil, esta pregunta me está brindando menos información, entonces le pongo menos confianza, le pongo un peso más bajo a lo que realmente creo que me está ayudando para hacer ese update bayesiano, ¿sí? Le estoy poniendo un peso lineal. Cosas que estarían buenas, ya nos falta mucho, cosas que estarían buenas agregarle y todavía no tenemos agregados. Volviendo a la parte principal donde teníamos la correlación, teníamos los requisitos, estaría bueno de alguna manera recuperar eso que teníamos antes de que para aprender una cosa, para aprender un objetivo, yo tenga que haber aprendido los anteriores. Entonces, si yo tengo una estimación de que mi objetivo prerequisito yo lo sé, estaría bueno que ese valor entrara de alguna forma en el prior del objetivo siguiente. ¿Sí? Estaría bueno meterlo de alguna manera. Es algo que estamos haciendo ahora, estamos tratando de hacer, pero todavía no lo tenemos totalmente cocinado. Y otra cosa es que no mencioné, pero cuando nosotros estamos sacando esto, estamos maximizando la probabilidad o minimizando el error cuadrado, lo que estamos haciendo es hacerlo para todos los alumnos al mismo tiempo. Estos 7 parámetros que nosotros calculamos, estos 4 parámetros por cada uno de los objetivos, son idénticos para todos los alumnos. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo que el prior de todos los alumnos empiezan con el mismo conocimiento de un objetivo y todos los alumnos tienen la misma probabilidad de aprender, la misma probabilidad de errar y la misma probabilidad de adivinar. Y esto de alguna manera tampoco suena tan creíble, ¿no? Entonces estaría bueno también tener algún tipo de individualización, por lo menos para el prior, para la probabilidad de que el alumno originalmente sepa o no, si no es para los otros parámetros. Otra cosa que también estamos incluyendo es, yo dije en el modelo original de BKT, uno tiene la probabilidad de aprender cuando uno da un examen. Pero en realidad uno también está aprendiendo cuando está leyendo o está haciendo otras cosas, en el medio. No solamente está aprendiendo cuando está en el examen. Entonces se le puede agregar una probabilidad más de aprender cuando uno está haciendo lecturas o otro tipo de cosas. Eso también lo estamos agregando. Y algo muy interesante es la parte que sacamos, que el alumno no se puede olvidar de lo que aprendió. Y eso es un poco tampoco muy creíble. Si yo un alumno el año pasado creía que sabía un tema y se lo vuelvo a preguntar este año, probablemente si no hizo nada en el medio no se lo va a acordar. Entonces hay un lapso de tiempo en el que el alumno seguro se está olvidando las cosas. Y también está bueno tener en cuenta como algo externo el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta por ahí me está dando alguna pista de si el alumno está contestando las cosas porque sabe o porque no sabe, ¿sí? O está haciendo algún tipo de trampa o alguna cosa. Y voy a dejar por acá y los dejo que hagan preguntas si tienen ganas.